¿Qué tal alumnos? ¿Cómo están? Bueno, seguimos con el curso de geometría para el salón de Isaac Newton. El tema que vamos a desarrollar esta semana va a ser identificación de ángulos. Los objetivos que tenemos para esta sesión va a ser que tenemos que aprender a diferenciar entre el ángulo, la medida del ángulo y la región angular. Lo otro vendría a ser clasificar los ángulos por su medida y medir ángulos con el uso del transportador. En esta parte voy a usar el programa que ya habíamos usado previamente, que es el GeoEnso, que nos está ayudando con este curso. Y lo otro sería relacionar ángulos formados por rectas secantes y paralelas. El desarrollo de toda esta actividad está en el libro y consta de las páginas desde la 35 hasta la 43. Comencemos, muchachos. Pero primero que todo, ¿qué es un ángulo? Dice que el ángulo es la figura geométrica formada por dos rayos que tienen el mismo origen, y la medida del ángulo es la abertura entre los rayos. En esta parte podemos ver que tenemos un rayo, otro rayo y el origen en este puntito. ¿Qué quiere decir? Que la abertura que está formando en aquí, esto vendría a ser el ángulo prácticamente. Y obviamente eso se llama región interior del ángulo. Los elementos es que el vértice es el punto O. ¿Por qué O, profe? Siempre en varios ejercicios se ve la O. ¿Por qué O de origen? Ya, o sea, puede variar, puede ser ACB, ADB, no hay problema con eso. Pero por lo general se usa O para indicar el punto de origen. ¿Ya? Entonces de O hacia A tenemos un rayo, que es el lado. Y de O hacia B, el lado OB. La medida del ángulo AOB, que viene a ser esto, es igual a alfa. También se puede poner que la medida del ángulo va a ser igual a alfa. La medida del ángulo AOB, BOA es igual a alfa. ¿De dónde lo leas? BOA, AOB. Sigamos. Lo que viene a ser los ángulos también tenemos tipos. El primero que vamos a ver viene a ser el ángulo agudo, que su medida es mayor de 0 y menor de 90 grados sexagesimales. Profesor, ¿por qué pone sexagesimales? ¿Existe otro tipo de ángulos? Así es, existen los grados sexagesimales, grados centesimales y grado radián. Son sistemas de medición para los ángulos. Esto ya lo vamos a estar viendo más adelante, así que no se preocupen por ello. Entonces un ángulo mide de 0 a menor de 90. O sea, si mide 90 ya deja de ser un ángulo agudo. Acá tenemos un ejemplo, que la medida del ángulo MON es igual a 40 grados. La medida del ángulo PQR es igual a 70 grados. Esto vendría a ser el ángulo agudo. Mayor o igual a 0, pero menor a 90 grados. El otro tipo de ángulo que tenemos es el ángulo recto, que mide exactamente 90 grados. Acá, como podemos ver, el ángulo recto es igual a 90 grados. ¿Y cómo interpretamos esta figura? La medida del ángulo ABC es igual a 90 grados. Lo otro que tenemos vendría a ser el ángulo obtuso. Su medida es mayor a 190 y menor de 180. Prácticamente con esto lo podemos identificar, ¿no? Que es mayor a 90, puede ser 91, 90.1, 90.2, pero mayor a 90. Y menor a 180. En esta parte se leería del siguiente modo: la medida del ángulo EFN es igual a 120 grados. Y tenemos un último, que vendría a ser el ángulo llano. Se forma cuando los rayos son opuestos, obteniéndose una recta. Acá tenemos un rayo de O hacia B que va para la derecha y de O hacia A que va para la izquierda. Prácticamente están formando una recta. Y al formar una recta, el ángulo que están generando es de 180 grados. Aquí, como puedes ver, ¿no? La medida del ángulo AOB es igual a 80 grados, 180 grados, perdón. De igual modo aquí, una recta que está yendo de P hacia F y en el lado opuesto tenemos de P a E. Y esto también obviamente está formando 180 grados. Y como vimos las clases pasadas, tenemos diferentes
herramientas que nos ayudan a medir. Por ejemplo, para medir la distancia, medíamos teníamos la regla que nos ayudaba a medir en centímetros, así como también el metro y diferentes instrumentos. Para medir los ángulos también tenemos instrumentos. El que más se usa y el más conocido viene a ser el transportador. Y nos ayuda a medir las aberturas entre los ángulos, no de los ángulos. Hay diferentes formas. Esta forma de acá es la más conocida. Hay también transportadores así redondos, todo. Chicos, ¿y cómo se mide un ángulo? Acá como tenemos esta pequeña reglita, siempre vamos a tener un lado inicial. Si se dan cuenta, en el transportador hay una cosita que indica el origen o el vértice del ángulo. Va a tener su lado inicial, su vértice del ángulo y el lado final. Y la medida que forma al momento de ponerlo aquí es lo que estaría formándose el ángulo. En este lado, mira, tenemos nuestro lado inicial está aquí y nuestro otro lado está acá. ¿Cuánto forma de aquí hacia aquí? 140 grados. De igual modo acá. Este es tu lado inicial, tu lado final. ¿Cuánto mide según el transportador? 70 grados. Esto ya lo vamos a ver un poco más con el software que nos está ayudando hasta este momento, ¿no? Y bueno, también tenemos ángulos formados entre rectas. Y vamos a ver primero los que se forman entre dos rectas secantes. Para ello, cuando juntamos dos rectas secantes, vamos a formar cuatro ángulos, donde el punto de corte, en este caso O, es el vértice común. ¿Por qué vértice común? Porque todos lo comparten, todos lo tienen en común él. Se observa y se verifica que la medida de A o B es igual a la medida de C o D. ¿Qué quiere decir? Esto de aquí es igual a esto de aquí. Y mire, si tenemos estas partes que son iguales, obviamente el ángulo generado aquí va a ser lo mismo generado acá. O sea, si acá vale 50 grados, aquí va a ser 50 grados. De igual modo con las partes de arriba. Este ángulo siempre va a ser igual que este ángulo. ¿Y por qué son iguales? Porque es una propiedad que nos dice, ¿no?, que los ángulos 1, 2, 3 y 4 se llaman ángulos opuestos por el vértice. De 1 y 3 siempre va a ser igual y 2 y 4 también van a ser igual las medidas. Aquí tenemos nuestras dos rectas que se han generado. Si en esta parte del ángulo mide 40 grados, por el opuesto, por el vértice, ¿esto cuánto va a medir? Obviamente 40 grados. De igual modo arriba, si esto va a medir 140 grados, esto a ojo cerrado mide ya 140 grados. Acá tenemos otro ejemplo, que si esto mide 50 grados, opuesto por el vértice, va a medir 50 grados. De igual modo con esto, 130, 130. Y también podemos generar rectas perpendiculares. ¿Qué quiere decir? Que todo puede medir puede medir 90 grados. Aquí tenemos 90 grados. Por opuestos por el vértice, esto también será 90. Y ahora 90, esto 90. Seguimos. También podemos obtener entre dos rectas paralelas y una secante. Y se van a formar 8 ángulos. 4 ángulos en cada punto de corte. En esta parte tenemos un punto de corte, 2 puntos de corte. Tenemos 1, 2, 3, 4 ángulos en este punto, 5, 6, 7, 8 en este punto. En total tendremos 8 ángulos por los 2 puntos de corte. Y también si A y B son paralelas, obviamente, esta parte de lo que se genera, lo que está afuera, va a ser región exterior. Pero la parte que está dentro de A y B va a ser la región interior de las rectas. Y tenemos los ángulos correspondientes. ¿Cómo es correspondientes? Que van a tener la misma medida. 1 va a medir igual que 5. 2 va a medir igual que 6. 4 va a medir igual que 8. Y 3 va a medir igual que 7. Y también tenemos los ángulos alternos. Con los internos, obviamente que vendría a ser la de adentro, sería 4 y 6. 4 y 6 van a medir igual. Y 3 y 5 van a medir igual. Es de igual modo con los ángulos externos.
1 y 2, perdón, 1 y 7 van a medir igual, y 2 y 8 van a medir igual. Los ángulos conjugados en la parte interna tenemos 4 y 5, luego 3 y 6. ¿Por qué ángulos conjugados, profesor? Porque si sumamos estos dos ángulos vamos a tener 180 grados. 3 y 6, 180 grados. De igual modo, si acá ponemos 1 y 8, vamos a tener 180 grados. 2 y 7, de igual modo, 180 grados. También tenemos ciertas actividades. Una de ellas sería graficar el ángulo opuesto por el vértice al ángulo POQ. Aquí ya tenemos nuestro ángulo POQ. Para graficar un ángulo opuesto a lo que está formando, obviamente en esta parte, primero vamos a prolongar en sentido opuesto. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos OP aquí, vamos a generar una recta al opuesto de esta posición. O sea, si esto está apuntando para la derecha hacia arriba, la siguiente va a apuntar a la izquierda hacia abajo, que se va a llamar OM. De igual manera con el punto, perdón, con la recta OQ, que si generamos más, vamos a formar la recta NO y estaría quedando así. ¿Y cómo se ha graficado el ángulo opuesto? Simplemente aquí tenemos nuestro ángulo ya que teníamos y por el opuesto por el vértice ya generamos un ángulo opuesto. Lo otro vendría a ser graficar un ángulo correspondiente al ángulo EOF. Obviamente aquí ya tenemos un ángulo. ¿Y qué vamos a hacer? Lo primero, vamos a trazar una recta paralela. Vamos a trazar una recta paralela hacia F, o sea, otra recta paralela así o hacia E. En este caso estamos tomando hacia F. Trazamos una recta paralela N hacia F y el ángulo que hemos generado aquí va a ser igual al ángulo que hemos generado en EAB. Lo otro vendría a ser graficar el ángulo interno al ángulo AOC. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, al igual que el otro ejercicio, vamos a trazar una recta paralela a uno de los lados. Podemos graficarlo hacia aquí, hacia A o bien hacia C. Si sería en A, acá tendrían esta recta, y sería hacia C, tendríamos la recta así. Y en este caso hemos agarrado a C. Estamos generando la recta paralela M, y el ángulo que hemos generado aquí lo revertimos en esta parte. Y eso vendrían a ser el ángulo interno. Y otro sería graficar el ángulo externo al ángulo DOF. Lo primero que vamos a desarrollar, vamos a trazar una recta paralela a cualquiera de los lados. Y obviamente en este caso estamos graficando una paralela para D. Pero lo estamos haciendo de manera para abajo. De manera que la recta F va a seguir continuando y vamos a tener este punto. Una vez generada esta recta paralela y en nuestro ángulo respectivo, simplemente lo vemos reflejado acá. Como les voy a compartir el libro, ustedes si quieren pueden medir estas situaciones que les estoy presentando y se van a dar cuenta que siempre van a tener la misma medida. Y bueno, llegamos a la parte que más les gusta, que vienen a ser las actividades. Lo primero que vamos a desarrollar va a ser de Aprende Más con comunicación matemática. Y la pregunta 1 nos dice: indicar si es verdadero o falso las siguientes proposiciones. El ángulo que mide 180 se llama ángulo recto. Esto es falso, porque el ángulo recto mide 90 grados. La segunda: un ángulo que mide 35 grados se llama ángulo obtuso. Esto también es falso, porque el ángulo obtuso es el que mide mayor a 90 grados y menor a 180 grados. La tercera nos dice: un ángulo que mide 75 grados se llama ángulo agudo. Esto es correcto, porque el ángulo agudo va desde 0 hasta los menor que 90. En este caso 75 es menor que 90 y está entre el rango. Esto vendría a ser verdadero. Vamos con la segunda pregunta. Nos dice: usando los términos del recuadro, completar las siguientes proposiciones.
Los ángulos espacio, espacio, espacio por el vértice tienen espacio, 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 medida. Si lo interpretamos esto, vendría a ser así. Los ángulos opuestos por el vértice tienen igual medida. Esta es de la propiedad que le estaba hablando hace rato, que viene a ser de los opuestos por el vértice, ¿no? Siempre van a tener la misma medida si son opuestos. Acá tenemos el 40, obviamente esto va a ser 40. Arriba tenemos 140, abajo tenemos 140. Vamos con la segunda. Al trazar dos espacio, espacio, espacio secantes, C, espacio, 4 ángulos. Esto sería, al trazar dos rectas secantes, se forman 4 ángulos. Y acá tenemos nuestra primera recta secante y nuestra segunda recta secante. ¿Cuántos ángulos se han formado? 1, 2, 3, 4. Entonces, esto vendría a ser la forma correcta. Vamos con la última. Nos dice, dos espacio, 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 en sentidos opuestos con el mismo espacio, 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 forman una recta. Y esto vendría a ser dos rayos en sentidos opuestos y con el mismo origen forman una recta. Esto vendría a ser la propiedad del ángulo llano, ¿no? Que nos forma 180 grados. En esta parte tenemos un rayo que va para la derecha y ponemos un rayo que va hacia la izquierda, y como tienen el mismo punto de origen, eso estaría formando una recta. Vamos con la siguiente. Dice, si M y N son paralelas, recuerden, estas dos barritas significan paralelas. M y N son paralelas. Los ángulos mostrados se llaman, si M y N son paralelas, estos ángulos se van a llamar ángulos correspondientes, ¿ya? La otra, si A es paralela a B, los ángulos mostrados se llaman, A es paralela a B, se llaman ángulos internos. Obviamente está formándose el ángulo interno. Vamos para el último. Si L1 es paralela a L2, los ángulos mostrados se llaman, o sea, estos ángulos que están formando serían los conjugados internos. Continuando con la resolución de problemas, voy a pasar a desarrollar los ejercicios impares. Dado que la clase pasada fue los pares, ahora serán los ejercicios impares. Bueno, comenzaremos con el ejercicio número 7. Para ello vamos a usar nuestro software GeoEnso, que nos está ayudando, ¿no? Esta parte, lo que viene a ser su transportador, es súper diferente, si lo pueden ver. Es así como un triángulo todo. Pero tiene la misma funcionalidad. Ustedes también se van a dar cuenta que su transportador está así, está 0, 10, 20, 30, 40. El medio obviamente va a ser 90 y para abajo 180. Y a su vez también tenemos de manera inversa. O sea, mira, está 10, 20, y del lado izquierdo también comienza 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Y ustedes me dirán, ¿por qué es eso? Porque el ángulo lo puedes medir desde cualquier punto y en cualquier situación que se presente. Ya, avancemos. Y bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser que vamos a marcar nuestro punto de origen, que va a ser 0. Esta va a ser nuestra recta original, nuestra recta base, ¿ya? Obviamente esto mide 0 grados, acá está 0, 10, 20, ya. Y nos dice graficar un ángulo de 85 grados y clasificarlo. Ya, acá tenemos nuestra recta inicial y ahora debemos tener nuestra recta final, como estaba en el ejemplo, ¿se recuerdan? Bueno, ahora medimos, ¿no? 85 grados, acá está 10, 20, 30, 40, 50, Aquí tenemos 80 grados. Y así como la regla normal, aquí sí ustedes podrían ver lo que son los puntitos, pero esta regla lo está reflejando acá arriba, pero mide igual. Entonces cuentan 81, 82, 83, 84, 85. Pongo mi marca aquí. Y para ello luego simplemente trazamos nuestra recta final. Nuestro punto inicial y nuestra recta final. Y esto estaría formando nuestro ángulo solicitado, que vendría a ser de 85 grados. ¿Y qué es clasificarlo? Clasificar es saber qué tipo de ángulo es. Si es un ángulo agudo, si es un ángulo llano, recto u obtuso.
En este caso 85 grados es un ángulo agudo. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, vamos con la pregunta número 9, que nos dice graficar un ángulo de 135 grados y clasificarlo. Agarramos nuestro transportador. Como hace rato trabajamos con la parte derecha, ahora vamos a trabajar con la parte izquierda para que vean que sí funciona. Ya. En todo caso, trazamos nuestra recta inicial. Hay que poner un grosorcito más para que se note. También acá. Ya. Marcamos nuestra recta inicial hasta el número 0, que vendría a ser el vértice o el punto de origen, nuestro punto que va a unir a las dos. Y nos dice 135 grados. Hasta aquí tenemos 90 grados, 100, 110, 120, 130. Y 135 empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Acá sería 135. Marcamos y lo único que quedaría sería juntar nuestra recta, ¿no? Esto aquí, hacia nuestro punto de origen. ¿Qué quiere decir? Que en esta parte ya dibujamos un ángulo de 135 grados. Y nos dice clasificarlo. ¿Esto qué ángulo es? Es un ángulo obtuso. ¿Por qué? Porque mide más de 90 grados y es menor a 180 grados. Pasamos con el siguiente. Pasando con la pregunta número 11, nos dicen graficar un ángulo de 148 grados y clasificarlo. Obviamente otra vez agarramos nuestro transportador y ustedes miran, pero profe, siempre lo hago recto, ¿siempre tiene que ser recto? No necesariamente, o sea, si quieres tú lo puedes trazar tu ángulo de este modo. Digamos, vamos a trabajarlo de este modo, ¿ya? Marcamos nuestra recta inicial, obviamente basándonos en el origen, en el vértice, trazamos acá. Y 148 grados vamos a ver. Acá tenemos nuestros 90 grados, 110, 20, 30, 40, 148. Acá tenemos 41, 42, 43, 44, 45, que viene a ser siempre la línea que más resalta. 6, 7, 8. Esto vendría a ser mi punto. Lo marco y lo otro que sería simplemente sería dibujar la recta final. Y esto obviamente está formando otra recta que viene a ser la de, otro ángulo que está formando de 148 grados. ¿Y esto qué tipo de ángulo es? Obviamente es un ángulo obtuso. Bueno, esta vendría a ser la 11. Bueno, nos dice graficar un ángulo alterno interno al ángulo A o B mostrado. Obviamente en esta parte ya tenemos nuestro ángulo formado, ¿no? Que vendría a ser, digamos, es nuestro ángulo alfa. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente trazamos una perpendicular, como estaban en los ejercicios. Podemos hacer una perpendicular a A o B, o bien a O o B. Yo en este caso lo voy a trazar para OB. Ya vemos que tiene la misma y simplemente bajamos y ya. Y trazamos una recta perpendicular. Veo color rojo para que se diferencie, ¿ya? Ya. Esto vendría a ser la recta que estamos trabajando. Y el ángulo alterno interno a o B estaría en esta parte. Esto vendría a ser nuestro ángulo alterno interno. ¿Está bien? En este caso podría ser el ángulo beta. Y esto sería la parte 13 y de este modo estaríamos finalizando con los ejercicios. Bueno chicos, ya llegamos a la parte final y en la cual estaré entregando o asignando su respectiva tarea, ¿no? La cual es de practica en casa, va a ser desde la pregunta 1 hasta la pregunta número 10 para que no se estén ajetreando ni nada por el estilo. Ya chicos, ya saben que si tienen dudas o consultas, me pueden estar escribiendo en mi número que dejo en pantalla. Bueno chicos, gracias por tu atención, nos vemos hasta la próxima clase. Chau chau.